Hola, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos a quienes están presenciales en la Bolsa de Santiago y a quienes están virtuales por Zoom. Estamos muy contentos de realizar este evento en el que lanzaremos las nuevas normas S1 y S2 del ISSB Latinoamérica. Quiero agradecerles a nuestros invitados, Arturo Rodríguez del ISSB. Él viene de SASB, nuestro amigo Arturo, lo conocemos hace mucho tiempo. Es manager para Iberoamérica de la IFRS. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad. Y en este cargo lidera los esfuerzos para generar conciencia entre las empresas, los inversionistas, los reguladores y otros actores en la región sobre aspectos de la sostenibilidad, haciendo hincapié en el rol que tendrán estos organismos en el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, y ha impulsado desde hace un montón de años, muchos, la sostenibilidad en nuestra región. También nos acompaña Ignacio López, gerente regional de ventas y partnerships de Diligent. Es un alto ejecutivo con experiencia en ventas y alianzas con diversos actores en materias ESG y ofrece diversos servicios, entre los que destaca la consultoría en temas de sostenibilidad. Actualmente es gerente regional de ventas y partnerships en Diligent desde el año pasado. Así que muchas gracias a los dos por acompañarnos. Mi nombre es María Gloria Timmerman, soy la gerenta de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago, y próximamente, con la integración de la Bolsa de Santiago con la Bolsa de Lima y la Bolsa de Colombia, mantendré mi cargo. Así es que tendremos muchísima más fuerza para poder liderar en Latinoamérica la incorporación de la sostenibilidad, no solo en nuestros emisores, sino también en los inversionistas, y de esa manera poder contribuir al crecimiento sostenible de nuestros países, de la mano de los reguladores y de la mano de los distintos actores que participan en este ecosistema. Nosotros creemos que en la medida que se ha ido tomando conciencia de la importancia de la sostenibilidad, de la importancia de no hipotecar el futuro de las generaciones que vienen, hemos visto cómo las empresas han ido incorporando en su gestión este tipo de materias, pero aún estamos lejos de divulgar de forma correcta estos datos, de manera que los inversionistas puedan entenderlos y puedan ir alocando el capital en compañías que verdaderamente hacen gestión sostenible de sus negocios. ¿Por qué esto? Porque en el fondo lo que necesitamos es ir avanzando y transitando hacia un mundo carbono neutral, ojalá poder mitigar los daños que ya hay en el ecosistema. Y hoy es súper complejo poder medir con la misma vara lo que hacen las distintas compañías. Escuchamos a los emisores, ustedes no sé si los pueden ver, tenemos bastantes emisores sentados acá, se quejan de la cantidad de formularios y assessments que tienen que llenar, porque cada inversionista tiene su propio estándar y les pide la misma información de manera distinta. Con este escenario es súper complicado gestionar la sostenibilidad, porque al final del día solo las compañías se dedican a reportar,
más que a gestionar y avanzar. Y por eso la Fundación IFRS anunció la creación de este Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, de manera de generar una base global de normas para divulgar datos financieros sobre sostenibilidad que satisfagan las necesidades de información ASG. Después de un camino que a mí me ha sorprendido por lo rápido, o sea, cuando partieron, yo creo que nadie se imaginó que en un año prácticamente, ¿año y medio? En un año y medio iban a estar lanzando las normas S1 y S2, y para nosotros es de verdad un honor que en la Bolsa de Santiago, en el Salón de Ruedas, en este año en que cumplimos 130 años, estemos participando de este hito. De verdad, este es un hito en materia de sostenibilidad. Es un orgullo que nos hayan elegido, Arturo, para ser sus partners. Creemos que juntos vamos a poder empezar la etapa de sostenibilidad 2.0. Y quiero que sepas que cuentas con nuestro apoyo y con el de todas las bolsas, porque también en la FIAB, en la Federación Iberoamericana de Bolsas, estamos tremendamente conscientes de lo que esto significa para nuestra región, y queremos aportar en este lanzamiento y en lo que se viene para adelante. Así es que, sin más, quiero dejar a Arturo, que tiene un videíto muy importante que prepararon para nosotros. Gracias, Arturo. Muchas gracias, María Gloria, y buenos días a todos. Gracias por participar presencialmente o virtualmente, donde quiera que esté la cámara. Primero que nada, como mencionas, estamos aquí para celebrar el lanzamiento de las normas S1 y S2 del ISSB. Y no es coincidencia de que el evento para Latinoamérica se haya elegido en Chile, ya que el mercado chileno ha dado pasos muy importantes para estandarizar la información que se presenta a los inversores a nivel global. Tenemos aquí la presencia de Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, y bueno, la CMF con su normativa 461 ha puesto a las empresas chilenas en una posición primordial para este futuro que se nos avecina, ¿no? El lunes pasado se lanzaron las normas a nivel global, pero el trabajo que se ha realizado desde Chile y otras jurisdicciones, como es el caso de Colombia, donde también hay una normativa, la Circular 31, que ha allanado el camino para estandarizar esta información que se presenta a los inversores y que va muy a la par con lo que vamos a presentar el día de hoy sobre la NIF S1 y la NIF S2. Entonces, antes de presentar el video, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a lanzar estas normas aquí en Chile. Y si me ayudan, por favor, a poner el video de lanzamiento, se los agradecería. Sustainability factors are increasingly becoming mainstream in investment decision-making. These factors are central to how companies manage their organization and tell their story. However, investors are not receiving consistent, comparable, decision-useful information that enables them to understand sustainability-related risks and opportunities. This means capital markets are not working as efficiently as they could. In response to global demand for better sustainability-related information, the International Sustainability Standards Board, ISSB, has issued its inaugural set of standards, IFRS S1 and IFRS S2. IFRS S1 provides a set of sustainability disclosure requirements
to enable companies to communicate the sustainability-related risks and opportunities they face over the short, medium, and long term, and provide investors with relevant information for decision-making. IFRS S2 sets out specific climate-related disclosures and is designed to be used with IFRS S1. Both incorporate the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD. The standards have been designed to provide decision-useful information to investors. They allow companies and investors to standardize on a single global baseline of sustainability-related disclosures for the capital markets, with any additional jurisdictional requirements being built on top of this global baseline. The information required by the ISSB standards is intended to be provided alongside financial statements as part of the same reporting package. The ISSB standards have been developed to work with any accounting requirements, whilst benefiting from being built on the concepts underpinning IFRS accounting standards, required for use by more than 140 jurisdictions. The ISSB's work has received strong support from international policymakers, market regulators, investors, companies and others from around the world, including IOSCO, the Financial Stability Board, and the G20 and the G7 leaders. Companies already reporting to SASB standards, TCFD recommendations, and the CDSP and integrated reporting frameworks are well advanced on the pathway to applying the ISSB standards, because the ISSB built on these frameworks to create a new common language for reporting. Give your company an edge in sustainability disclosure by preparing to use the ISSB standards now. For more information on IFRS S1 and IFRS S2, visit ifrs.org. Bueno, ese es el video de lanzamiento de nuestras normas y como lo pudieron ver, están diseñadas para hablarle de sostenibilidad a los inversores y están basadas en los principios, conceptos e indicadores de marcos y estándares que hasta ahora han sido voluntarios en algunas regiones, no en Chile, donde la normativa 461 ya pide a las organizaciones utilizar algunas de estas herramientas. Pero básicamente el mensaje es que este trabajo de la S1 y S2 es un trabajo que simplifica el ecosistema de divulgación ASG, utilizando herramientas que las empresas ya utilizan de manera voluntaria. Y de nuevo, en el caso de Chile, en el caso de Colombia, donde los reguladores han pedido a las organizaciones utilizar TCFD y SASB, el camino ya viene allanado y las organizaciones ya han dado ciertos pasos para alinearse a estas normas a nivel internacional. Tenemos otro video corto de nuestro presidente del ISSB. Él no pudo hacer el viaje hasta Chile, tendrán que conformarse conmigo, pero sí mando un video de agradecimiento a todos ustedes y a Latinoamérica en general para poder agradecerles el interés que tienen en el ISSB y bueno, si lo podemos también poner. Muchas gracias. Hello everyone and welcome to the Chilean launch event, celebrating that the International Sustainability Standard Board issued its inaugural standards this week. I'm so pleased that you could join us in Santiago today. Many thanks to our gracious hosts at the Santiago Stock Exchange and Diligent. I'd like to recognize specifically Solange Bernstein, President of the CMF, for promoting investor-relevant sustainability disclosures through Norm 461. This leadership has put Chilean companies in a prime position to be early adopters of the ISSB standards. We all know that sustainability-related disclosures are becoming mainstream and here to stay. Up to now, lack of comparability and confusion about the many available standards and frameworks have limited the effectiveness of reporting and the efficiency of capital markets. That landscape is changing for the better. We consolidated the resources of other global investor-focused initiatives and aligned international support to bring you IFRS S1 and IFRS S2. These inaugural standards provide a common language for sustainability-related disclosures. S1 is our general requirement and provides the grammar and lexicon for this language. S2 is our climate standards designed to be used with S1. They are cost-effective for reporters and decision-useful for investors and reporters alike. Organizations that use S1 and S2 to communicate to investors
their responses to the 21st century business risks and opportunities will win a financing competitive advantage. They will also place themselves in the best possible position for sustainability-related disclosures in virtually any jurisdiction in which they operate. Today, a new era begins, a win-win where companies are enabled to tell their sustainability stories with information that's robust, comparable, verifiable, building investor confidence and trust. And now, let me turn your attention to the remainder of today's agenda. On behalf of the ISSB, thank you again for your support, and please enjoy the rest of the event. Gracias. Perdón. Y bueno, ahora para continuar con la agenda, tengo una presentación precisamente sobre estas normas para darles una perspectiva un poco genérica de lo que se anunció el lunes pasado. Parte de esta información, bueno, la han venido escuchando a lo largo de los últimos meses y si no, bueno, información nueva que podrán empezar a digerir. El propósito del día de hoy, de nuevo, es dar una visión genérica de las normas. En un futuro tendremos eventos y acercamientos, no solo con la Bolsa de Santiago, pero con otras bolsas alrededor de Latinoamérica, para explicar de manera muchísimo más técnica el contenido de estas normas. Entonces, el día de hoy empecemos con un poco de contexto de qué nos trae aquí a estar aquí presentes lanzando estas normas. Como se mencionó en las palabras de la bolsa, en los videos, había una necesidad y existe una demanda actualmente importante por parte de las empresas, los inversores y otros organismos de tener información confiable, de alta calidad, sobre sostenibilidad, que sea similar a la que hoy en día existe en cuestiones de contabilidad. Entonces, con esa urgencia y con esa demanda, se crea el ISSB hace 1 año y medio para crear esta base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que satisfaga esta necesidad que tiene el mercado de este tipo de información. La idea de la base global, la verdad es que a mí me gusta explicarla con algo muy sencillo, que es esta idea de tener bloques. Cuando el ISSB se refiere a una base global, nos referimos a un lenguaje común que pueda ser utilizado alrededor del mundo para hablar el mismo lenguaje cuando estamos hablando sobre cómo la sostenibilidad afecta a las empresas. Y esta idea de la base global se puede entender como si fuera un bloque grande sobre el cual se puedan poner módulos o bloques más pequeños que satisfagan las necesidades de información de otras audiencias. Si pensamos en la base global como este bloque o este fundamento que nos permitirá hablarle de sostenibilidad a los inversores, podemos añadirle componentes adicionales a este bloque inicial, a esta base global, que nos permitan comunicar cuestiones de sostenibilidad a otras audiencias más allá de los inversores. Podemos pensar en los clientes de una organización, los empleados que también tienen apetito por esta información, y no solo a estas otras audiencias, sino que jurisdicción por jurisdicción también se podrán añadir componentes diferentes a esta base global dependiendo de la perspectiva de la sostenibilidad que tenga cada país. El trabajo del ISSB, como se mencionó anteriormente, está basado en marcos y estándares existentes que en la mayoría de los casos son de uso voluntario y en el caso de Chile, uso regulado para ciertos tipos de herramientas. Aquí vemos los 3 recursos que ahora son parte de la familia de la Fundación IFRS. El marco de reporte integrado, que es un marco que se utiliza para conectar información financiera con información sobre sostenibilidad ya. Los estándares SASB, que son estos estándares sectoriales e industriales que ayudan a bajar la conversación en el contexto de cada industria. Y el marco CDSB. Además de estos 3 recursos, las recomendaciones del TCFD también han sido consideradas dentro del trabajo del ISSB y dentro de las normas NIFES 1 y NIFES 2. ¿Y qué son estos 2 documentos que se lanzaron el lunes pasado? Bueno, tenemos el primer documento que es la NIFES 1, que es un documento genérico y que establece los requerimientos generales para la divulgación de información financiera sobre sostenibilidad. Este documento básicamente lo que pide es que las empresas divulguen información sobre todos aquellos riesgos y oportunidades que estén ligados a la sostenibilidad que pudieran afectar el valor de la empresa.
Y como lo vimos en los videos, la estructura de este documento se basa en los 4 pilares de las recomendaciones del TCFD, de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades y métricas y objetivos. Esta estructura que el TCFD ha estado promoviendo con sus recomendaciones durante los últimos años para cuestiones climáticas se ha tomado dentro del trabajo del ISSB y se ha levantado para hablar sobre cuestiones de sostenibilidad en general y no solo sobre cambio climático. También este documento incluye referencias a los estándares SASB como una herramienta importante para que las empresas puedan informar información sobre su sector, sobre su industria, a sus inversores. Y además de las recomendaciones TCFD y de los estándares SASB, este documento también incorpora principios y conceptos del marco de reporte integrado y también principios y conceptos de las normas internacionales de información financiera contable. Esto es de suma importancia porque dentro de una organización ahora el CFO va a hablar el mismo lenguaje que habla el CSO. Y dentro de una misma organización van a estar trabajando sobre las mismas definiciones de materialidad, sobre las mismas definiciones de otros tipos de conceptos y así poder, obviamente, internamente hacer la información, tanto financiera como de sostenibilidad, muchísimo más conectada. Tenemos el segundo documento que es la NIF S2. Este documento es un documento temático porque se enfoca en la divulgación sobre cambio climático y en breve requiere a todas las organizaciones divulgar información relacionada con el clima que afecte las operaciones de la empresa. Esto incluye hablar, por un lado, de riesgos climáticos físicos y también riesgos climáticos transicionales, pero también incluye requerimientos para hablar sobre las oportunidades que tienen las empresas cuando abordan el cambio climático. Este documento se utiliza también a la par de la NIF S1. Estamos creando un conjunto de normas con este lanzamiento inaugural de las 2 primeras. En un futuro podrán esperar, ¿no?, que haya un sistema muchísimo más completo de normas que no solo se enfoquen en cambio climático, sino en otros temas de sostenibilidad. Pero bueno, estamos en etapas iniciales de crear este sistema y esta base global de normas. Este documento también incorpora las recomendaciones del TCFD y incluye requerimientos para divulgar información a nivel industria. Hoy en día estamos lanzando estas normas a nivel global y también estamos obviamente interesados en facilitar la implementación de las normas a nivel global. Entonces, dentro de estos 2 documentos que se presentaron el lunes pasado y que hoy en día lanzamos en Latinoamérica, hay incluidos mecanismos que van a facilitar la implementación por parte de las empresas de estos requerimientos. En primer lugar, les mencionaba que se están incluyendo conceptos y principios de las normas contables. Entonces, bueno, el uso de la terminología y conceptos conocidos por parte de diferentes áreas de las empresas viene cocinado dentro de estas normas y facilitaría, en teoría, la implementación de las mismas. También en respuesta a la retroalimentación que recibimos durante el periodo de consulta de estas normas, hemos incluido diferentes mecanismos de proporcionalidad para considerar la realidad que enfrentan empresas de diferentes tamaños alrededor del mundo. Sabemos, particularmente en nuestra región, que hay muchas empresas pequeñas y medianas que quizá están empezando su camino a la divulgación sobre sostenibilidad. Y es importante, fue importante para la Fundación IFRS y el ISSB en particular, incluir este tipo de requerimientos que facilitarían la implementación de las normas considerando el tamaño y sofisticación de las empresas. También, a la par de estos 2 documentos que ya vimos de manera muy genérica, se publicaron el lunes pasado tanto guías de aplicación como guías ilustrativas que buscan facilitar la implementación de las normas con ejemplos puntuales y con tips y recomendaciones para poder implementar estos requerimientos de manera efectiva. Y finalmente, también dentro de estas normas, cuando las vayan leyendo, se van a dar cuenta que hemos incluido provisiones de alivio o excepciones temporales para también, de nuevo, facilitar la implementación de las mismas. En ciertos requerimientos se están dando periodos de 1 año para poder cumplir con ellos, porque también desde el ISSB entendemos que no todas las empresas están en una posición
hoy en día de implementar estos requerimientos y se está dando ese colchón o esa flexibilidad para poder ahora sí que suavizar el camino hacia la implementación de las normas. Si bien es cierto que hoy en día es un día importante con el lanzamiento de estas normas, como lo ven en la diapositiva, este es un primer paso para desarrollar esta base global a nivel internacional. Hoy en día ya tenemos normas oficiales S1 y S2, pero obviamente hay otras organizaciones como es IOSCO, esta Organización Internacional de Comisiones de los Mercados de Valores, que tienen que evaluar estas normas en miras a recomendar su adopción. También se tiene que crear normas alrededor de la verificación de la información que produzca la utilización de estas normas y obviamente será responsabilidad de cada jurisdicción en cada país definir si, cómo y cuándo estas normas que tenemos a nivel internacional aplicarían en el contexto de cada país y de cada jurisdicción. Por supuesto, de nuevo repito, ¿no? En Latinoamérica tenemos casos importantes de jurisdicciones y reguladores que han avanzado en este camino hacia la implementación de las normas con normativas que se basan en TCFD, SASB y otras herramientas en las que se basan las normas. Y finalmente serán los actores del mercado, las empresas como las de ustedes, las que implementarán estas normas, ya sea porque su regulador se lo pide o porque lo harán de manera voluntaria para ser líderes en la divulgación de sostenibilidad. Y finalmente, dos diapositivas más para terminar. ¿Qué se puede esperar más allá de la publicación de estas normas? ¿Cuál es el trabajo del ISSB durante los próximos años? Tenemos un trabajo importante para apoyar la implementación de las normas, desarrollando planes para crear capacidades dentro del mercado. Estaremos trabajando con organizaciones como la Bolsa de Santiago, como la FIAB, que ya se mencionó, como el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas Financieras, el GLENIF, para llevar esta información a los mercados latinoamericanos y crear las capacidades necesarias para poder implementar estos requerimientos. También tenemos el propósito de continuar mejorando la información que se incluye en las normas, haciendo más conexiones entre esta información y los estados financieros y también mejorando la aplicabilidad de los estándares, la aplicabilidad internacional de los estándares SASB. Y finalmente, hoy en día tenemos una consulta abierta en la cual nos hemos acercado al mercado para buscar su retroalimentación sobre qué temas deberíamos de enfocarnos dentro del ISSB en los próximos 2 años. Hoy en día tenemos la NIF S1, un documento genérico, la NIF S2, un documento climático, pero ¿qué sigue más allá de estos documentos? Nosotros tenemos una idea de qué es lo que podría seguir, pero queremos saber por parte de ustedes, las empresas, los reguladores, los inversores, qué temas tienen ustedes en su radar y si pudiéramos nosotros abordarlos en futuras normas. Y finalmente, bueno, les dejo esta diapositiva con enlaces para poder descargar las normas oficiales NIF S1 y NIF S2. Y les recuerdo que tenemos otros recursos como nuestro podcast para que ustedes se mantengan informados sobre todos los acontecimientos y noticias de la Fundación IFRS y el ISSB en particular, aparte de otras herramientas como nuestra newsletter para mantenerse informados. Así que de nuevo vuelvo a agradecer a la Bolsa de Santiago por prestarnos este muy bonito salón para hacer el lanzamiento de las normas y me quedo a su disposición para poder responder a cualquier pregunta o respuesta. Muchas gracias, Ignacio. De verdad, nosotros venimos diciendo hace tiempo que esto era lo que necesitábamos para dar el salto. Así es que, así como tú nos agradeces prestarte el salón, nosotros te agradecemos a ti todo este trabajo y habernos elegido para estar acá. Vamos a compartirles esta presentación y los invitamos también a responder la consulta. Creo que es muy importante que participemos de lo que IFRS necesita saber por parte nuestro, así como también participamos de la consulta que la CMF hizo cuando estaba armando la 461. Así es que les vamos a enviar la información. Quiero invitar también a Ignacio
que tiene una presentación a contarnos respecto de Diligent. Para quienes no saben, Diligent provee de una serie de herramientas y varias de ellas nos permiten gestionar la sostenibilidad. Por eso lo tenemos acá. Para nosotros ha sido muy importante en la gestión de la información de nuestro directorio y de, ustedes no saben la cantidad de comités que existen en esta compañía, que es un emisor que tiene que reportarle a la CMF, pero por otro lado también tiene la misión de supervisar corredores y varias otras materias. Así es que, Ignacio, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Ahí estamos, sí. Muchas gracias, Gloria, y gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, como bien dijo Gloria, voy a compartirles algunos detalles sobre quién es Diligent, qué hacemos y cómo estamos ayudando a las empresas en diferentes aspectos, siendo uno de los más importantes lo de la sostenibilidad. Esta es la agenda. Les voy a contar quiénes somos en Diligent, por qué ESG, cómo estamos apoyando a las empresas y después algo que a nosotros nos parece súper importante y que está relacionado con lo que comentaba Gloria recién, que es ir más allá de los reportes de ESG. Bueno, Diligent es la empresa líder mundial en soluciones de software as a service de GRC e ESG. Hay algunos números, somos más de 2.000 empleados, tenemos más de 25.000 clientes y 1 millón de usuarios, y hay algunas de nuestras oficinas. Hace tiempo que estamos en esto, nuestra empresa fue fundada en el año 94 en Nueva York. Algunas organizaciones que confían en nosotros, principalmente, como pueden ver, hay de diferentes sectores del mercado, ¿sí? Que van desde manufactura hasta lo que es banca y aseguradoras, pasando por tecnología y también pasando por asociaciones como por ejemplo la Bolsa de Santiago y varias otras bolsas alrededor del mundo y empresas en la región. Pero bueno, ¿cómo ayuda Diligent a las empresas y a las organizaciones, ¿no? A nosotros nos gusta hablar de plataforma, ¿sí? Porque Diligent, como les comentaba, es una solución de software que ayuda a las empresas a automatizar y a integrar todo este flujo de información, ¿sí? Nosotros nos gusta hablar del paraguas de Modern Governance y que abajo de ese paraguas tenemos las diferentes soluciones que ayudan a las empresas en distintas áreas. Una de ellas es la que comentaba Gloria recién, nuestra solución de boards, que ayuda a gestionar las reuniones de directorio, que son súper importantes y estratégicas. Y también tenemos soluciones relacionadas con riesgo, compliance, auditoría, para ayudar a automatizar y a poder realizar estas tareas de manera mucho más fácil. Y obviamente la de ESG, que lo que permite es empezar a conectar los puntos, ¿no? Todo esto que comentaba recién Arturo y la importancia de las nuevas normas y cómo podemos monitorear que esas normas dentro de nuestras compañías se estén cumpliendo y cómo podemos ir haciendo seguimiento de los distintos objetivos que nos planteamos para cumplir con las diferentes normas o estándares del mercado. Pero bueno, ¿por qué ESG, ¿no? Y bueno, también voy a hacer mucho hincapié en lo que fue comentando Arturo, porque es claramente lo que estamos viendo, ¿no? La necesidad de informes de ESG estandarizados. Y que bueno, los informes de ESG pueden ser opcionales, pero no por mucho tiempo. Claramente el caso de la 461 acá en Chile, el caso de Colombia, y obviamente estamos viendo en la región que más y más países empiezan a requerir este tipo de informes. Y que impacta a todos, ¿no? Tanto empresas públicas como empresas privadas. Y ahí empiezan a aparecer los desafíos, ¿sí? Los desafíos relacionados a administrar e informar de manera eficiente todo lo relacionado con ESG.
y por suerte vienen los distintos estándares, como los que presentó hace unos minutos Arturo, que proporcionan un marco, ¿sí?, para poder hacer estos informes de manera más organizada y que todos estemos hablando de lo mismo. Ahora, nosotros estamos viendo, y mucho feedback que nos dan nuestros clientes y las distintas organizaciones, es que hay dos tipos de desafíos, ¿sí? Desafíos con los datos y desafíos con las herramientas. Los desafíos con los datos, uno de los grandes problemas es no solo mantenerse al día con las regulaciones cambiadas, sino seleccionar los datos relevantes. O sea, ahora se habla mucho de empresas data-driven, ¿no?, y la importancia de la data, pero también estamos ante una evolución de información, que hay muchísima data y hay que separar la relevante de la no relevante. Entonces ese es un gran desafío que vemos, no solo en ESG, sino en todo lo que es manejo de data en general. Y también, relacionado con ESG, cómo hacemos para consolidar varios marcos regulatorios en diferentes informes, ¿no?, y poder mantenerlo ordenado y que no se nos mezcle una cosa con la otra. Y después pasamos a los desafíos con las herramientas de ESG, que bueno, muchas empresas nos dicen, no, nosotros estamos recolectando, pero lo tenemos todo mezclado, usamos un sistema para recolectar información en un departamento, otro departamento usa otra, entre ellos no se hablan, y cuando se hablan es para problemas. Entonces, bueno, la idea es un poco venir a ayudar a que toda esa información se pueda manejar desde una misma plataforma y que todos estén hablando el mismo idioma. Bueno, ¿cómo estamos apoyando a las empresas con Diligent ESG? Justamente lo que brindamos, uno de los principales aspectos de la solución es esto de recopilar y analizar la información de manera conjunta. Entonces, ¿esto qué te permite? Te permite realizar reportes más simples y que todos los reportes muestren la misma información y estemos hablando todos el mismo idioma. También lo que empieza a pasar es que las auditorías empiezan a mirar este tipo de cosas, ¿no? Antes no estaba arriba de la mesa que una auditoría contemple temas de ESG o de sostenibilidad, ahora sí lo hacen. Entonces el hecho de poder tener toda la información en un mismo lugar y de manera ordenada resulta en una auditoría mucho más rápida y con muchos menores costos también. Y acá vamos a la parte que a nosotros más nos importa y que es lo que más estamos viendo y está súper relacionado con también lo que mencionaba Gloria al principio, que hay que ir más allá de los informes. ¿Por qué? Porque está bueno tener los informes y cumplir con las normas, pero la principal pregunta es ¿para qué?, ¿no? O sea, ¿cómo puedo integrar mis indicadores de ESG con realmente decisiones de negocio? Entonces, que no sea solo un tema para salir bien alguna foto o cumplir con una norma, sino que esto realmente me impacte en una decisión de inversión o en una decisión de asociarme con alguna compañía y que pueda empezar a mirar esos datos de otra manera. Entonces, ponemos ESG como base de la estrategia de negocios y empezamos a hablar de integraciones. Entonces, dar herramientas para que en una reunión de directorio puedan tener un dashboard y ver los principales indicadores de ESG de la compañía, y eso habilite otro tipo de conversación en los directorios y a otros niveles de la organización. Y obviamente también poder tener lo que se llama un benchmark con el mercado, ¿no? Porque está bueno saber cómo estoy yo y esto es saber cómo está mi empresa con respecto a determinados estándares, pero está bueno también saber cómo está mi empresa con respecto al mercado. Entonces, eso es algo que va más allá de los reportes y que a nosotros nos parece súper importante que se empiece a hablar y que se empiece a prestar especial atención a esto. Muy rápida y quería ir bien al punto. No sé, sé que estamos un poco ahí justos de tiempo y vamos a pasar al panel. Si hay preguntas y respuestas, las podemos hacer después del panel y bueno, y si no más tarde, a los que están acá presencialmente lo charlaremos, y si no, sé que a los que nos están acompañando virtualmente pueden hacer las preguntas por el webinar. Y por último, para cerrar,
quiero invitarlos a todos, a los que están acá y obviamente a los que nos acompañan de manera virtual, a nuestro evento, el Modern Governance Summit, que este año se va a realizar en Orlando del 13 al 15 de septiembre. Es el evento más grande de governance a nivel mundial y bueno, en el cual obviamente se habla sobre tendencias y estrategias de los distintos aspectos que impactan en el governance a nivel mundial, y obviamente este año ESG va a ser uno de los grandes componentes. Así que bueno, nuevamente agradecer por la invitación y poder estar acá, como bien dijo Arturo, en este salón tan lindo, y nuevamente agradecerles a los que nos acompañan presencialmente por estar acá con nosotros y a los cientos de personas que tenemos virtualmente por estar acá. Tenemos más de 400 conectados, así es que los invito también a hacer sus preguntas por el chat de Zoom. Iremos tomándolas. Yo aquí estoy mirando lo que venga. Quiero agradecerles a los dos por sus presentaciones y voy a partir por Arturo. Arturo, hablaste de que aquí con las nuevas normas, con la S1 y la S2, el CSO y el CFO van a tener que conversar. Ya hablaste de materialidad, ya hablaste de normas contables, y me pasa algo con eso. El CSO sabe de materialidad y el CFO sabe de normas contables. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que conversen? Sí, excelente pregunta. En la NIF S1, si nos metemos ya un poco en cuestiones técnicas, la definición que se utiliza en las normas ISSB de materialidad es la misma definición que se usa en las normas contables. Entonces, para que todos a nivel global y a nivel interno dentro de una organización hablemos el mismo lenguaje, necesitamos trabajar bajo las mismas definiciones. Y una de las bondades de que una organización como la Fundación IFRS esté involucrada en el tema de la sostenibilidad es que tengamos esas definiciones que por décadas han funcionado en el mundo de la contabilidad y que esas mismas definiciones se puedan trasladar al mundo de la sostenibilidad. La Fundación IFRS, del lado contable, ha desarrollado normas para la estandarización de información en estados financieros desde hace más de 2 décadas. Y estas normas hoy en día se utilizan en más de 140 jurisdicciones a nivel global. Eso es una excelente noticia para el mundo de la sostenibilidad, porque de nuevo, si trasladamos esos conceptos, esas definiciones, esas cuestiones que han funcionado para la divulgación contable al mundo de la sostenibilidad, empezaremos a entretejer las conversaciones que tiene el CFO con el CSO, que hace unos años es todo lo que queríamos nosotros, ¿no? que trabajamos en la sostenibilidad, que empezaran a conversar estas áreas dentro de una organización, que empezaran a ver riesgos y oportunidades desde una visión holística y no en apartados, ¿no? Riesgos contables, riesgos de sostenibilidad, sino que se fuera entretejiendo esta identificación de riesgos y esta gestión de riesgos y oportunidades. Entonces, efectivamente, parte del trabajo del ISSB ha sido incluir dentro de nuestras normas cuestiones que permitan esta conexión y esta interoperabilidad del mundo contable con el mundo de la sostenibilidad. Y el tema de materialidad no es no es el único. También hay conceptos que se utilizan en normas contables adicionales a la materialidad que han sido trasladados a las normas de sostenibilidad. Un ejemplo es el uso de información sostenible que no sea desproporcionada en términos de costos reportar. Hoy en día las normas contables incluyen esa información. Básicamente lo que este concepto significa es que las organizaciones deben de hacer lo que pueden con lo que tienen, dependiendo de sus circunstancias. Y este concepto de nuevo de normas de contabilidad se ha trasladado a normas de sostenibilidad, sobre todo para crear mecanismos de proporcionalidad que permitan a organizaciones pequeñas y medianas como las que existen en nuestra región a adoptar estas normas. Entonces, bueno, excelentes noticias, creo, para todos, que trabajemos bajo el mismo lenguaje, incluyendo esta definición de materialidad que por años nos ha dado dolores de cabeza. Va a haber harta pega para los consultores.
que es parte de lo que hace Diligent, Ignacio. Hay muchas metodologías, marcos de reporte, y ustedes técnicamente recogen estas distintas cosas en sus plataformas. Estos datos, en teoría, hasta hoy, hasta que nace el estándar, no están ni estandarizados ni son comparables. Entonces me gustaría saber cómo lo ven y cómo van a transitar hacia la unificación, en el fondo, de estos informes financieros, porque Arturo habló de que van a haber algunas extensiones, que no es de un día para otro, que me imagino que van a coexistir por algún tiempo ciertas cosas. ¿Cómo ven y cómo van a poder manejar eso? Mirá, la primera respuesta es que es un notición, digamos, es una excelente noticia, ¿no? Esto que nos compartió hoy Arturo. ¿Por qué? Porque justamente uno de los grandes problemas que nos cuentan nuestros clientes es la diferencia de criterios, ¿no? Entonces, unos miran determinadas normas, otros miran otras, y cuando se quieren comparar para, por ejemplo, realizar una integración o realizar algún tipo de inversión, se ve que no están hablando el mismo idioma. Si bien, no, todos hablamos de sostenibilidad, sí, está bien, pero uno mira determinadas normas, otro mira otra, y es como querer hacer la famosa comparación de peras con manzanas, digamos. Se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, algo que nos parece a nosotros súper importante es que al estandarizar se hace más fácil la interconexión entre las distintas compañías, ¿sí? Y es clave el tema de poder hacerlo gradualmente, ¿sí? Porque muchas veces algunas empresas cometen el error de lo que solemos decir, quieren hervir el océano, ¿viste? Todo ya rápido y veo cómo hacemos, pero no importa, pero vamos para adelante. Entonces, esto de hacerlo gradualmente es bueno para que vayan teniendo distintas oportunidades para ir avanzando y cumpliendo. Entonces, a medida que van avanzando y cumpliendo con cada uno de ellos, ya se van sintiendo más cómodos y pueden dar el próximo paso. Lo cual es muy bueno porque, si no, lo hemos visto, empresas que no llegan a cumplir con todo se frustran a mitad de camino y después se les hace muy difícil retomar ese ritmo. Así que, en definitiva, Gloria, respondiendo muy conciso a tu pregunta, a nosotros nos parece una excelente noticia y que va a ayudar muchísimo a que todas las empresas empiecen a hablar el mismo idioma y colaborar de otra manera entre ellas. Gracias, Ignacio. Quiero pedir disculpas. Por aquí alguien me está diciendo que hablé en chileno cuando dije que iba a haber harta pega para los consultores. Eso significa que va a haber harto trabajo para los consultores que van a tener que apoyar a las empresas en temas de materialidad. Arturo, dijiste que la S1 y la S2 consideraban a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, nosotros vemos acá en Chile que las pequeñas y medianas empresas no parten con la sostenibilidad en su ADN. De hecho, una de las iniciativas que estamos impulsando nosotros como Bolsa de Santiago, con la Universidad Andrés Bello, con Pacto Global, con Acción Empresas, con Sistema B, con la Cámara de Comercio de Santiago, y perdón las que se me olvidan porque son otras pocas más, es una aceleradora de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas. Entonces me gustaría saber cómo conjugar esto, porque al menos en la región están un poco más rezagadas. Nosotros vemos que los grandes emisores, los que salen a buscar financiamiento, tienen que cumplir ciertos estándares porque los inversionistas se los piden. Pero los más pequeños están
o ven la sostenibilidad muchísimo más lejana. Entonces me gustaría saber cómo ven ustedes eso. Sí, bueno, tienes razón, ¿no? Las grandes empresas están listadas en bolsas y tienen esta presión por parte de los inversionistas de brindar esta información homologada sobre sostenibilidad. Tenemos obviamente el caso de las pequeñas empresas y todos sabemos que vivimos en un mundo globalizado. Parte de los requerimientos que se pide con la NIFC 1 y NIFC 2 tienen que ver con la cadena de valor de estas grandes empresas que tienen como proveedores y como clientes a algunas de estas pequeñas y medianas empresas que quizá no están listadas en bolsa, pero que sí son parte de una cadena global que necesitará divulgar información para que estas grandes empresas puedan divulgar la información que se requiere en las normas internacionales. Entonces, si bien es cierto que estas empresas no tendrían la presión de un inversor, un asset manager a nivel global, sí van a ir sintiendo la necesidad de reportar esta información por parte de sus grandes clientes. Y en ese sentido, las normas NIFC 1 y NIFC 2 han incluido, como les mencionaba, diferentes provisiones de alivio, diferentes excepciones temporales para facilitar la implementación de las normas. Nosotros somos conscientes desde el ISSB que no se puede crear un reporte de sostenibilidad perfecto, que es un camino que toma obviamente esfuerzo y dedicación y recursos, poder caminar efectivamente. Y no estamos esperando estos reportes perfectos. Precisamente por eso se han implementado estos mecanismos de flexibilidad y estos mecanismos de proporcionalidad para poder ir creando el terreno para una divulgación efectiva. Les doy un par de ejemplos para complementar la respuesta. Dentro de la NIFC 2 se pide divulgar información sobre gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3. Las grandes empresas, para poder reportar sus gases de efecto invernadero alcance 3, necesitarán saber los gases de efecto invernadero alcance 1 de las empresas dentro de su cadena de valor. Y hay mecanismos, hay excepciones de un año para poder cumplir con este requerimiento, para que se creen los mecanismos internos para poder recolectar esta información. Así como este ejemplo, también la NIFC 1 pide a las empresas divulgar información financiera a la par de su información sobre sostenibilidad. Hoy en día tenemos un sesgo de unos 2-3 meses entre que se reportan los estados financieros y que se reportan las cuestiones de sostenibilidad. Obviamente, desde el punto de vista del inversor, eso es poco eficiente porque bueno, no se tiene toda la información en un mismo periodo de tiempo. La NIFC 1 pide eliminar ese sesgo de tiempo y divulgar la información a la par. Pero de nuevo, esto no va a suceder de la noche a la mañana y también se ha dejado un colchón, un cierto tiempo para poder cumplir con ese requerimiento. Todas estas cuestiones de proporcionalidad y de flexibilidad fueron tomadas en cuenta a raíz de los comentarios que recibimos en el periodo de consulta pública. Y es por eso que es sumamente importante, y reitero la invitación a todas las empresas latinoamericanas a participar en los periodos de consulta pública del ISSB. Es súper importante poder escuchar voces de la región para crear normas que sean aplicables y digeribles en nuestra región. Este proceso es un proceso participativo, transparente, y de nuevo tenemos consultas públicas seguido y es sumamente importante que participen para tener estas cuestiones y poder crear normas que sean aplicables a nuestra región. Gracias, Arturo. Una pregunta para Ignacio. ¿Diligent es solo para los emisores o los inversionistas también tienen acceso a ver información de estos emisores o agarrar información de los emisores y cargarla y poder ver benchmarks o hacer cosas, análisis? Mirá, lo que nosotros facilitamos es la generación de estos reportes y de poder hacer la información dentro de las compañías más fácil para compartir con el ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta hablar de la importancia del ecosistema empresarial y de cómo la información tiene que
fluir entre los distintos actores. Y por distintos actores hablamos no solo de las empresas y los inversionistas, sino que también hablamos de los colaboradores de las empresas y los consumidores, que cada vez exigen más saber qué están haciendo las empresas con respecto a las acciones de sostenibilidad. Entonces, los inversores requieren información para esto que hablábamos antes, de poder tomar mejores decisiones, ¿no? Tener datos concretos para tomar mejores decisiones de negocios. El hecho de estandarizar y hablar todos el mismo idioma sirve mucho, sobre todo en este nuevo mundo global que tenemos, porque el ejemplo súper claro es las más de 400 personas que nos están viendo por streaming, pero ahora hay mucha más interacción entre países. O sea, antes de la pandemia no sé si era tan usual que dentro de una misma compañía se utilicen los servicios de otra empresa que ni siquiera estaba basada en mi país, sino que estaba basada en otro país, o yo realizar una inversión en una compañía que está en otro continente. Bueno, lo que vemos que la estandarización viene a facilitar todo esto. Entonces los inversores, al tener acceso a la información de sostenibilidad de las distintas compañías, pueden decidir no solo con qué compañía invertir, sino que también con qué compañía asociarse. Y está muy importante el punto que trajo recién Arturo de la importancia del Scope 1 cuando uno hace sus reportes de Scope 3, porque ya son cada vez más las empresas que piden a sus proveedores información de sostenibilidad. O sea, no solo es importante lo que hago yo, sino que es importante lo que hace mi ecosistema. Y si algún proveedor mío no cumple con los estándares de sostenibilidad que yo designo o que a mí me parecen importantes para mi empresa, elijo ir por otra opción. Eso antes era casi impensado y hoy se está dando muchísimo. Gracias, Ignacio. Yo quiero hacer una mezcla entre una pregunta que tenía yo y una pregunta que está haciendo Carlos Barrios, que es el IR y sostenibilidad de la Bolsa de Valores de Colombia. Ahora que están publicadas las normas S1 y S2, primero Carlos Barrios nos pregunta si ustedes han hablado con los reguladores. Se nos fue la Bernardita. Yo le quería preguntar directo a ella. Si han hablado con los reguladores para saber si esto va a reemplazar lo que ya existe en países donde tenemos la obligación de reportar SASB. Y después, agregando, ¿qué viene? Porque S2 es cambio climático o es clima. ¿Qué están pensando que debiera venir después? Ya, dos partes a la pregunta. Empiezo con la primera. Sí, efectivamente hemos hablado con reguladores a nivel global, incluyendo reguladores en Latinoamérica, para saber y conocer sus opiniones sobre la posible aplicación de estas normas dentro de las fronteras de cada jurisdicción. El caso de Chile y el caso de Colombia son casos particulares porque, bueno, los reguladores de estos países latinoamericanos fueron puntas de lanza a nivel global y se lanzaron a regular divulgación con TCFD, con SASB, inclusive antes de que se creara el ISSB, como el caso de Chile, o unas semanas después de la creación del ISSB, como el caso de Colombia. Debemos estar orgullosos de que en Latinoamérica hay estos ejemplos punteros en la divulgación de sostenibilidad para inversores. Y bueno, estos casos son particulares porque, bueno, ya existe una regulación que exige a las empresas divulgar este tipo de información. La pregunta obviamente sería para la Comisión Financiera, para el Mercado Financiero en Chile y la Superintendencia Financiera de Colombia, qué es lo que planean hacer y cómo van a transicionar de las normativas que tienen actualmente a las normas internacionales. De nuevo, creo que no es un reto gigantesco porque las normas están basadas precisamente en lo que pide la normativa 461 y la circular 31 de Colombia. Entonces, bueno, no es un cambio tan drástico. Para otras jurisdicciones,
como el caso de Brasil, como el caso de México, Panamá, etcétera, etcétera. Pues bueno, definitivamente seguimos hablando con los reguladores. Les cuento el caso de México, ¿no? Hay señales por parte de el CINIF, que es el emisor de normas financieras, de que va a apoyar la implementación de las normas en México para empresas grandes y empresas de interés público. También tenemos buenas señales en Brasil, el otro mercado grande de Latinoamérica, donde ya se utiliza el marco de reporte integrado de manera regulada. Entonces, de nuevo, marco que las normas están tomando para parte de su información, que ya es regulado en Brasil. Entonces, sí, definitivamente estamos hablando con reguladores. Y la segunda parte de la pregunta tenía que ver con... S2 es clima. Sí, ¿cuáles son las siguientes prioridades? Tenemos el documento genérico, tenemos S2 que es clima, pero por supuesto no son los únicos temas sobre sostenibilidad que son de importancia. Les mencionaba yo que hay una consulta pública abierta hasta inicios de septiembre, donde el ISSB está poniendo 4 temas en la mesa. El primero es biodiversidad y servicios de ecosistemas. El segundo es capital humano. El tercero es derechos humanos. Y el cuarto es la integración de la reportabilidad, ¿no? Hacer las conexiones un poco más puntuales entre lo financiero y lo sostenible. Eso es lo que nosotros tenemos planeado y hemos puesto a consulta pública. Por supuesto, el objetivo de la consulta pública es saber por parte de ustedes, empresas, inversores, reguladores, si vamos en el camino correcto y si hay otros temas dentro de la agenda ASG que no estamos considerando y que deberíamos de considerar. La retroalimentación que recibamos durante este periodo de consulta pública nos va a ayudar a definir nuestro plan de trabajo de los próximos 2 años. Y también mencionarles que aparte de estos 4 temas que les acabo de decir, también hay un proyecto interno para aumentar el enfoque de la NIF S2 para que considere cuestiones de biodiversidad y cuestiones sociales relacionadas al cambio climático. De nuevo, NIF S2 es un documento sobre cambio climático y sabemos que el cambio climático tiene impactos sobre agua, sobre biodiversidad y también en ciertas regiones impactos sociales. Entonces también hay un proyecto interno para poder ir agregándole a la NIF S2 este tipo de consideraciones. Perdón, me voy a salir del libreto totalmente. Hace un par de meses, el gobierno de Chile sacó un decreto, publicó un decreto, donde instalaba un comité de capital natural. Y en ese decreto implementaba un grupo de trabajo en el que participan el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente y un par más que se me olvidan, donde la idea es que podamos ir viendo cómo las entidades van, me cargo usar esta palabra, pero afectando el capital natural cuando instalan sus operaciones, más allá de lo que ya estamos midiendo. Ustedes tienen considerado, porque te escuché biodiversidad, siento que se acerca un poco a lo que estamos pensando acá. ¿Está considerado? ¿Es algo similar? Sí, creo que aparte del clima, ¿no? Con la creación del TNFD, que es este Task Force para cuestiones de diversidad, es un tema, ¿no? que definitivamente está muy hablado hoy en día. Y este es un ejemplo, ¿no? De cómo a nivel gubernamental se crean estas comisiones para ver cuestiones sobre capital natural, que incluye obviamente cuestiones sobre biodiversidad. Entonces sí, definitivamente está en nuestro radar crear estándares adicionales al climático que tengan que ver con la agenda completa de cuestiones de sostenibilidad. Obviamente vivimos en un mundo de recursos limitados, no podemos crear un sistema de 15 normas, ¿no? De la noche a la mañana. Es un proceso paulatino en el que se van creando normas sobre normas sobre normas. Y bueno, definitivamente la biodiversidad del capital natural está considerado entre estos 4 puntos prioritarios para los próximos 2 años. Y de nuevo está la invitación a participar en el periodo de consulta pública para saber si es algo que les es de interés
a los mercados, que por lo que me acabas de comentar en el caso chileno, bueno, ahí vemos señales de interés. Totalmente. Ignacio, una pregunta. Los inversionistas tienen todo un tema de adhesión a principios de inversión responsable, de que les están exigiendo cumplir ciertas cosas para poder entregarles recursos. Entonces te tengo dos preguntas asociadas. La primera es, ¿cómo promueven la implementación de los estándares lo antes posible para poder tener data que les permita tomar decisiones? Y la segunda es, ¿cómo hacemos para que esos inversionistas que hoy día están un poco reacios o con restricciones para financiar ciertas industrias que requieren capital para transicionar hacia una economía más verde, lo financien al final del día? Bueno, acá me parece que vamos a estar todos de acuerdo que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Que hay un camino bien largo por recorrer. Lo hablaba hace un par de semanas con Alejandra Wood de Codelco. Hablábamos este tema de que, bueno, se ha hecho mucho, pero todavía falta, y bastante. Y en ese falta y bastante, a mí me gusta dividirlo en dos. Una parte relacionada con la concientización y otra parte relacionada con la acción. En la concientización sí es donde más hemos avanzado, igual todavía falta mucho, como bien marcaba Gloria, que hay empresas que quedaron o industrias que están mucho más atrás en todo lo que es sostenibilidad o ser más amigables con el medio ambiente, como comentaba Gloria. Pero la sociedad y el ecosistema ya lo empieza a exigir. Entonces, ya los inversionistas que estaban reacios a ese tipo de cosas, se ve que el mercado empieza a hablar y el mercado lo empieza a exigir. Entonces ellos empiezan a tomar más acciones sobre el tema. Y ahí es donde lo relaciono con la acción, ¿sí? Normas como las que presentó hoy Arturo ayudan muchísimo a que se empiece a hablar el mismo idioma. Exigencias como la 461 y la normativa de Colombia hace que las empresas empiecen a tomar acciones al respecto y empecemos a ver que ya va evolucionando y pasamos no solo de concientizar, sino también a accionar. Y hay un caso que a nosotros nos toca bien de cerca porque es cliente nuestro y lo hablábamos antes de empezar con Arturo. El HSBC en México está realizando muchísimas acciones con respecto a sostenibilidad y a criterios de ESG, y hoy no tienen una exigencia del país. Pero ya se empieza a pedir la acción más allá de que esté exigido o no. Así que, Gloria, yendo a tu punto nuevamente, me parece que ya a los inversionistas que estén reacios a adoptar este tipo de estándares o a mirar este tipo de estándares, la realidad se los va llevando puestos de alguna manera, ¿no? Porque ya la sociedad y el ecosistema empieza a ir en esa dirección. De hecho, fue a alguien del HSBC en México que escuché hablando de cómo vamos a llevar a capitales a financiar la transición. Tengo una pregunta para Arturo respecto de la doble materialidad. ¿Cómo vamos a hacer, conversar, cómo vamos La pregunta es, en tu visión y desde tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos que tenemos en la región frente a las normas S1 y S2? Por ejemplo,
comprensión profunda de la doble materialidad. ¿Y qué sugerencia tienes para avanzar de mejor forma? Ya, bueno, el tema de la doble materialidad creo que es algo que nos preocupa a todos en la región. La forma en la que a mí me gusta pensarlo es que, como en cualquier tipo de comunicación, lo primero o de las primeras cosas que uno debe de pensar es a quién estoy dirigiéndome y qué información le voy a reportar. Sabemos que la doble materialidad tiene de un lado del espectro las necesidades de los inversores y del otro lado del espectro un grupo más amplio multiactor. El trabajo del ISSB está pegado a este lado para crear información y esta base global, este lenguaje común, para hablarle a los inversores. Y como lo mostré en mi presentación, la idea de la base global es poder ser este fundamento sobre el cual se puedan construir divulgaciones adicionales en caso de que una organización quiera reportar información sobre sostenibilidad a otras audiencias más allá de sus inversores. Desde el lado regulatorio, desde la demanda de los inversores, desde la demanda de las grandes empresas y grandes clientes, siempre hablan la necesidad de tener esta información sobre sostenibilidad que afecte el valor de las empresas, que va enfocada a la necesidad del inversor. Y cualquier organización que quiera añadir a esa divulgación otro tipo de divulgación utilizando otras metodologías como el GRI, lo podrá hacer porque ese es el objetivo del ISSB, ¿no? Ser esta base global que sea interoperable con requerimientos de cada jurisdicción y herramientas que estén diseñadas para hablar de materialidad de impacto utilizando otras herramientas, de nuevo, como el GRI. ¿Qué desafíos veo en la región? Creo que en la región se utiliza mucho el GRI, llegó primero, ¿no?, a la región y muchas empresas lo utilizan. Entonces, el reto más importante que veo ahí es cambiar ese enfoque de decir, ok, ya tengo una base importante para divulgar información a un grupo multiactor, ¿cómo la destilo para enfocarme a los requerimientos de estas normas que se enfocan en los inversores? ¿Qué me sirve? ¿Qué me sobra? Y de ahí, tener esta doble visión de la reportabilidad. ¿Yo puedo discrepar contigo? Claro. Creo que nunca sobra. Me parece que aquellos emisores que ya llevan 5 años reportando con GRI podrían seguir utilizando esos estándares y agregar lo que S1 y S2 le pide sin olvidarse de lo que Sí, ya están. no estoy diciendo que se tienen que olvidar. De nuevo, son divulgaciones complementarias dependiendo de la audiencia a la que vas a hablar. Entonces, creo que no estamos discrepando. Si así se entendió, reitero, las normas ISSB no son conflictivas con otro tipo de herramientas, son complementarias dependiendo de la audiencia que se va a hablar, ¿no? Entonces, de nuevo, si una organización quiere hablarle a ese grupo multiactor, está en su posición de hacerlo y que tenga la oportunidad y los recursos para hablarle de sostenibilidad a este otro grupo de actores más allá de los inversores. Y me imagino, Ignacio, que ustedes en Diligent tienen considerado que van a existir estos super emisores que van a mantener lo que ya traían y aparte van a incorporar lo que ISSB les propone en la nueva norma. Exactamente. Una de las características de nuestra plataforma es poder mantener la información actualizada y en tiempo real, ¿no? Entonces, a medida que van saliendo nuevos estándares y nuevas normas, la plataforma les permite poder acceder a esos y realizar nuevos reportes en base a los nuevos estándares sin olvidarse de lo anterior, digamos, ¿no? Entonces, cuanto más haya, más posibilidades hay de realizar reportes en tiempo real de las distintas disposiciones a medida que van saliendo. Maravilloso. Oye, parte de la idea de este lanzamiento era que hiciéramos un toque de campana por la transparencia de la divulgación. En esta bolsa usamos un timbre. Cuando tengamos la bolsa integrada, que faltan unas poquitas semanas, vamos a tener de verdad una campana que viene en camino desde Lima. Algún día les contaremos esa historia.
Pero hoy vamos a tocar el timbre, que es el campanazo por la transparencia y la divulgación. Así que los invito a todos a que nos paremos. Este es un hito, el lanzamiento de la norma. Así que, Arturo, muchísimas gracias por elegir a Chile para hacer este lanzamiento. Y a todos los presentes los invito a aplaudir por esta instancia. Bueno, con esto cerramos nuestra actividad. A todos los que se conectaron, muchísimas gracias. Les haremos llegar el material a todos. Ignacio, Arturo y a todos los presentes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Que tengan un excelente día.